Buenas noches a Blanca Nubia y demás compañeros. Bienvenidos a esta webconferencia donde vamos a ver almacenes de datos. Entonces, cordial saludo. Em, pues nosotros veníamos el diseño de nuestra estrategia de datos. Entonces, esa estrategia de BI lo que nos permitía era identificar algunas situaciones particulares asociadas a diferentes fuentes de datos dispersas en la organización. Y entonces de allí analizábamos, bueno, qué oportunidades hay, por qué se requiere hacer un sistema de BI, qué requerimientos tenemos nosotros, ¿no? Con esos requerimientos también llegábamos incluso a un tipo de requerimientos que son los requerimientos de datos. Y pues todo esto es para la siguiente etapa de nuestra estrategia de BI, que es el diseño de los almacenes de datos y los procesos ETL, que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de sistemas asociados a Data Warehouse o bodegas de datos, fíjense cómo nosotros, lo primero que decíamos era que tenemos que identificar los requisitos de BI. Entonces, son esos requisitos que nos permiten de alguna manera clarificar por qué se requiere un sistema de inteligencia de negocios y pues toda esa parte de análisis es muy importante para que nosotros identifiquemos con qué sistemas contamos en la organización, con qué fuentes de datos, cómo estarán esos datos, a dónde tengo que buscar los datos, se parecen unos a otros, etcétera. Todo esto hace parte de la fase de requisitos en una estrategia de inteligencia de negocios. Vamos a pasar a estos dos, digamos, estos dos ítems que son el modelado y la construcción de estas bodegas de datos. Venimos trabajando con una metodología que es la metodología de Kimball, ya habíamos hablado de ella, donde decíamos que hacemos una planificación, definíamos requerimientos de negocio y vamos a trabajar sobre los modelados dimensionales, diseño físico e implementación del sistema ETL, que son las actividades que vamos a trabajar nosotros en esta actividad. Bueno, entonces hemos hablado del Data Warehouse, bodega de datos, almacén de datos, pero ¿qué es eso, no? Entonces, resulta que esto es un repositorio de datos, el repositorio de datos con una visión común. Es una visión global, una inversión integrada de los datos de la organización. O sea, ¿por qué global? Porque se supone que si nosotros tenemos diferentes sistemas y tenemos un repositorio de datos común, entonces vamos a tener la visión global de la organización y no un poquito de información allí en un área, otro poquito en otra, dispersa. Bien, entonces esa bodega de datos o ese data warehouse va a incluir datos de múltiples orígenes. Entonces aquí está nuestro repositorio central y tiene diferentes orígenes. Entonces por acá tenemos sistemas internos, entonces los que desarrollamos al interior de la organización, el portal web, la base de datos, el sistema cliente-servidor clásico de escritorio, bueno, todos estos. También tenemos de pronto aplicaciones, apps, que también nos están generando datos. Puede ser que tengamos otras fuentes, entonces algunos datos que estén para la nube, algunos JSON, algunos archivos CSV, en fin. Esto incluye, este repositorio central incluye datos de múltiples orígenes. ¿Qué tiene de diferente respecto pues, a una base de datos? Porque uno dice, pues esto parece una base de datos. Por ejemplo, que es solo lectura para el usuario final. Si ya nosotros estamos viendo o hemos escuchado de bases de datos, pues en bases de datos nosotros tenemos el registro de información, hacemos, por ejemplo, inserciones, ¿cierto? ¿Qué otras operaciones puede hacer uno normalmente en una base de datos? Si quieres, escríbanme por ahí por el chat, muchachos, a ver si se acuerdan y si no han visto, pues yo les ayudo. Uno puede insertar datos. ¿Qué más podrá hacer? Por ejemplo, cuando tenemos nuestra cuenta bancaria. Entonces, le vamos a consignar mañana, que es primero a Carlos Mauricio. Seguramente, si ya no le consignaron,
puede ser que él haga un retiro, ¿cierto? Entonces seguramente nos toca a nosotros actualizar el saldo, ¿cierto? Porque hizo un retiro. Ujú. Pero resulta que esta noche le están consignando a Paola, entonces están haciendo como ese cargue de nómina y entonces allá seguramente le están generando un insert, por allá no lo imaginamos en alguna tabla donde viene el saldo o lo que se coloque en nómina del mes de septiembre, finalizando. Sí, todas esas operaciones que son insert, que sean update, delete, todos esos, pues permiten que los datos estén cambiando constantemente, pero en las bodegas de datos no. El usuario final, fíjense que si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una compra en un sitio virtual, nosotros estamos de alguna manera modificando, por ejemplo, el inventario y entonces pedimos algo por alguna tienda virtual. Entonces, allá el stock en inventario debió modificarse, pero generamos un pago de alguna manera nosotros en esa interfaz con la que estamos operando, estamos generando diferentes movimientos sobre unos datos. Aquí en las bases, en las bodegas de datos, solo tendremos lectura para el usuario final. Es decir, vamos a recoger información de acá, de acá, de acá, la dejamos en un repositorio único y lo que vamos a hacer es que esto quede aquí, así como en un almacencito, como en una bodeguita física. Cuando nosotros vemos la bodega, pues está con diferentes elementos, acá nuestra bodega de datos también, para que yo pueda hacer luego un análisis. ¿Listo? Entonces, como estoy analizando datos o varias áreas de la organización están analizando datos, esta información que está aquí no se va a modificar, es solo lectura para el usuario final. ¿Qué va a ver nuestro usuario final? Él va a ver unos reportes muy chéveres, unas gráficas que yo le genere, pero él no va a modificar la información de allí. Entonces, esta es una diferencia clave. Está desnormalizada para facilitar el análisis. Si ustedes vieron ya en el curso de base de datos, se lo están viendo, seguramente allá le contaban a uno que uno tenía que hacer unos diseños de base de datos teniendo en cuenta la primera, la segunda y la tercera forma normal, que lo que hacía era tratar de decir que la información no se repita en las tablas. Entonces, si yo estoy hablando de ciudad, solo debe aparecer el nombre, por ejemplo, en una sola tabla y las demás hacemos llaves para relacionar. ¿No? Aquí sí se permite que esa información incluso a veces se repita, o sea, no esa normalización que hacemos en las bases de datos relacionales en las bodegas de datos no la tenemos. Aquí es menos fuerte. Esto para facilitar el análisis, porque a medida que yo voy normalizando, tengo que ir creando entre las tablitas llaves, ¿no? Llaves foráneas y relacionando. Pero aquí, en nuestro caso, entonces yo no debo hacer esos diseños o no, pues no es buena práctica porque yo aquí voy a tener un volumen de datos considerable y necesito es velocidad. Y entonces por eso se desnormalizan para facilitar el análisis. Y pues se orienta a respuestas de proceso de negocio. Entonces vamos a ver que cuando estamos diseñando una bodega de datos estamos pensando en un proceso de negocio y desde allí empezamos nuestro análisis. Bueno, entonces esas bodegas de datos en cuanto a los diseños tienen elementos clave. Entonces son unas tablas que se llaman las tablas tipo hechos y otras que son las tablas tipo dimensiones. Así como tenemos las tablas en bases de datos, acá también vamos a tener unas tablas con unas características muy particulares. Los hechos son algo que representan el proceso de negocio. Entonces, por ejemplo, si mi sistema de inteligencia de negocios va para un sistema de ventas, entonces el hecho será el proceso de negocio, es decir, una venta. Entonces, seguramente la información de la venta, de cuándo se hizo, de quién la qué compró, quién compró, dónde lo compró, eso es un hecho. ¿No? O si realizo un pedido, el que les comentaba hace un ratico por la tienda virtual, entonces resulta que yo pedí un teclado y un mouse inalámbrico en una tienda virtual, entonces allá habrá un pedido de un producto que hizo un cliente, o si estoy hablando, por ejemplo, de consultas médicas, entonces estoy hablando de una consulta que se hizo a un paciente cuyo diagnóstico era tal, la hizo el doctor fulanito en tal día, así. Toda esa información que representa el core del negocio, o sea, el proceso de negocio es un hecho. Si la organización se dedica a ventas, entonces seguramente lo fundamental será cada vez que se realiza una venta.
Si estoy hablando de un sistema académico, entonces seguramente tendré un estudiante asociado a un curso que tuvo una nota de ese curso en una fecha, en un periodo. Entonces, los hechos son los procesos del negocio. Estos hechos se asocian con información numérica. Entonces, como son los que necesitamos analizar, todo lo que vamos a tener en esa tablita son números. Entonces, la información numérica son hechos. En los diseños, por lo general, ocupan la posición central del diseño. Ahorita lo vamos a ver. Contiene los valores del negocio que se desean analizar. Pues si mi organización se dedica a ventas, seguramente yo quiero saber qué vendí, cuánto vendí, en qué fechas lo vendí, cuál es el producto que más vendí, etcétera. ¿Sí? Entonces, son esos valores del negocio que yo deseo analizar y tiene una o más llaves primarias que las están asociadas a unas tablitas que se llaman dimensiones. Entonces ella va a tener su llave y otras llavecitas. Este es un ejemplo de una tabla hecha. Entonces aquí vemos un diseño de una bodega de datos y acá esta tablita del centro representa la tabla hecha o en inglés FAQ. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es un sistema de facturación, un sistema de BI de facturación. Aquí en el hecho está lo que debía hacer, facturar, ¿cierto? Entonces tiene por acá información de cliente, pero es un número, sí, un vendedor, un producto, tiene algo asociado al tiempo y un total. Entonces se relaciona con estas vecinitas que son las tablas de dimensiones, pero la información central, lo que yo quiero saber, por ejemplo, cuánto vendí en totales, va a estar acá, en esta dimensión, que es la dimensión de hechos, en la tabla de hechos. Bueno, hay otras tablas que se llaman dimensiones. Estas tablas que son dimensiones, pues van a presentar diferentes vistas para ese proceso de negocio. Entonces, fíjense que acá el proceso de negocio era facturar, pero una vista es, por ejemplo, saber quién es el cliente que más factura. Por eso, entonces, esta es una dimensión, porque es como un análisis particular que yo hago sobre ese proceso. Una clave para saber todo lo que tenga información textual como nombres, ciudades, son dimensiones. En la tabla de hechos solo van números, todo lo que tenga información textual se volverá una dimensión. Esas representan aspectos particulares de un hecho y casi que nos permiten representar un filtro, ¿no? Entonces aquí les decía, uno puede pensar en la facturación por cliente, en la facturación por producto, entonces son como filtros, ¿no? La facturación en un periodo de tiempo, por ejemplo, por meses, ¿sí? Y son compañeritas de las tablas hechas en los diseños. Esto pues permite responder a preguntas, estas tablas de qué, quién, cuándo. Claro, si yo pregunto cuándo, está aquí la dimensión tiempo. Esta es una práctica que debemos siempre tener en mente cuando estemos diseñando bodegas de datos. Siempre vamos a tener una dimensión de tiempo, siempre, siempre, siempre. Entonces, ustedes podrán tener su tabla central de lo que sea que estén modelando, las dimensiones y dentro de las dimensiones una de tiempo. ¿Por qué? Porque esto facilita el análisis. Claro, seguramente yo en los sistemas tengo completa la fecha, día, hora, año, pero pues dividirla acá en una tabla aparte nos va a permitir hacer análisis, digamos, bien interesantes. Por ejemplo, poder por semestre saber cómo fueron las ventas, o por meses, o por años, o por el día del año. El día del año, que es el día, no sé, supongamos el día 300 siempre se venden tantas cosas porque coincide con alguna fecha en particular. O qué día de la semana tiene más movimiento un producto. Por ejemplo, si yo estoy en supermercado y necesito saber el viernes qué se vende. Entonces, los viernes vamos a ver qué es lo que más factura. Entonces, por eso, en las dimensiones nosotros dejamos la dimensión tiempo aquí aparte, con día, mes, año, con este nivel de detalle. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eso es algo nuevo respecto a bases de datos que nosotros trabajemos. Bien, entonces, como ya vimos, hay dos tipos de tablitas. Una tablita que es la central, que es los hechos, los procesos del negocio, y otras que la acompañan, que son las dimensiones. Hay modelos para estructurar el data warehouse. Unos son el modelo estrella y otro el copo de nieve. Entonces, en el modelo estrella, la tabla de hechos va en el centro
y ella se va relacionando con las dimensiones. Entonces, en este caso, cada dimensión, por ejemplo, cliente tiene una primary key que se vuelve una primary key aquí. Entonces, cliente aquí primary key, aquí foreign key. La dimensión producto tiene su primary key con todos los textos que la acompañan, el nombre, pero entonces aquí ya es una foreign key. Entonces aquí ya van solo numeritos, ¿no? La dimensión tiempo. Entonces acá también tiene una foreign key y aquí entonces un vendedor y aquí también tiene una foreign key. Entonces esta tabla de hechos se relaciona con cada una de las dimensiones. El modelo estrecho, ella está aquí en el centro y las dimensiones que la acompañan. Este es el modelo más usual en los diseños de las bodegas de datos. Entonces, ese ejemplo que estábamos viendo de la facturación, donde tenemos la tabla de hechos central y las dimensiones, es un modelo estrecho. También existe el modelo copo de nieve. Entonces, aquí hay otras relaciones y es que las dimensiones ya se relacionan entre ellas mismas, pero no en el sentido de uno a muchos, como por ejemplo pasa en una base de datos, sino que, por ejemplo, dos dimensiones comparten alguna información aquí particular. Por ejemplo, aquí tiene el cliente y el cliente tenemos alguna eh, llave que se llama geografía y una tienda también tiene una llave que se llama geografía. Pero si vamos a mirar geografía, corresponde aquí a esta otra dimensión y viene el detalle de ciudades y regiones. Entonces, no solo se están relacionando con la tablita de hechos, sino también se relacionan a veces entre ellas mismas compartiendo información, como en este caso. Es menos usual, pero también es una opción para modelar bodegas. Entonces, el modelo copo de nieve es más usual, pues la estrellita. Entonces, esta que vimos anteriormente, la tabla de hechos en la mitad y las dimensiones que la acompañan. Cuando tenemos entonces todo este conjunto de datos, podemos sacar un subconjunto de todo lo que tengo en la bodega y entonces ese subconjunto es un data mart que está orientado a un tema o un área de la organización. Por ejemplo, digamos que nosotros estamos en este de facturación viendo toda la información de cliente para el departamento de servicio al cliente, para hacer fidelización de clientes. Entonces creo una información solo con la información de cliente y de pronto algo de factura que le dejo ver mediante reportes a esa área. Entonces no le tengo que estar contando, por ejemplo, vendedores. A ellos no debería interesarle la información de quién es el que más vende. De pronto esto le interesa al área de venta, pero los de clientes solo ven su partecita. Entonces cuando tenemos esas restricciones en bodegas de datos y solo mostramos como un subconjunto de datos, estamos hablando de un data mart. Ese datamar permite analizar la información desde todas las perspectivas del proceso y puede alimentarse directamente desde el data warehouse o que nosotros creemos pequeños datamar. Eso también es válido. Entonces, hasta aquí nosotros hemos visto, bueno, características de los almacenes de datos y de las bases de datos relacionales, como comparando, pero aquí vamos a volver a aclarar diferencias. La base de datos es una combinación de datos relacionados, por eso decíamos relacionales, ¿no? Una tablita se relaciona con otra y bueno. Y en nuestra parte del almacén de datos o bodega de datos, nosotros tenemos datos históricos de una o varias fuentes. Estos son datos históricos, aquí son datos relacionados. La base de datos se utiliza para registrar datos. El caso que les daba ahorita de una cuenta corriente y todo su movimiento se insertó, actualizó, modificó. Pero en el almacén de datos solo vamos a dejar la información allí quieta, como si tomáramos una fotografía a una fecha particular para poder analizar esa información. Aquí no vamos a estar insertando ni modificando. La base de datos es una colección que se orienta a aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros creamos, por ejemplo, una aplicación web, allí le estamos conectando una base de datos. Entonces, está muy asociada a las aplicaciones porque hay en la aplicación necesito capturar tal información y eso es lo que muestro. En cambio, el almacén de datos recopila esos datos, pero orientados a un sujeto o a un proceso que va a analizar. Esto utiliza transacciones por el insert, el update y el delete. Y este
utiliza procesamiento analítico en línea para hacer esos análisis precisamente entre las diferentes dimensiones. Aquí, pues lo que les decía, cuando nosotros diseñábamos bases de datos, decíamos que esas están normalizadas fuertemente para que no se repita la información. Aquí no están tan normalizadas, de hecho están desnormalizadas, para que sean más simples las consultas, porque si no, pues habrá más consumo, digamos, de tiempo y demás. Aquí se utiliza un modelo, cuando hacíamos los modelos entidad-relación, ¿recuerdan? Aquí pues estamos haciendo un modelado de datos para crear esas bodegas de datos. Entonces, bueno, ya diseñamos, digamos, esta bodeguita de datos, supongamos que es esta, y tenemos allí, por ejemplo, información que se podría hasta llegar a estar repitiendo por aquí o por aquí, dependiendo de lo que nosotros quisiéramos, y no hay problema porque pues estamos diciendo que esto no está tan normalizado. Pero después de generar este diseño, entonces ya uno dice, bueno, ya sabe cuál es la tabla de hechos, de dimensiones. El siguiente paso es cargar los datos allí, y para eso usamos el proceso ETL, que si recuerdan el curso de metadatos, allá nos hablaban que esos eran procesos para extraer, transformar y cargar datos. Entonces, otra vez volviendo a escuchar ese tema, decimos que acá después de que diseño mi bodega de datos necesito hacer eso: extracción, transformación y carga, extraer de diferentes fuentes de datos, transformar eso que tengo allí y cargarla en un repositorio común. Ese proceso ETL, entonces, ¿de dónde está tomando, pues digamos, esos datos? De los sistemas ahí que están en la organización, ¿vale? Entonces, esos son los sistemas operacionales. Están aquí los datos de la operación, por eso lo estamos aquí representando como si fuera una fábrica. Entonces, estamos allí generando los datos. Yo necesito tomar los datos de allí, pero necesito hacerles un proceso. Por eso aquí, antes de llegar a la bodega, estoy aquí representando esto con un carrito, y lo que hacemos es sacar la información, limpiarla, agregarla y todas las demás transformaciones que se requieran. Que puede ser que, por ejemplo, tenga datos nulos, entonces, o datos inconsistentes, no tendría sentido dejarlos en las bodegas si no le aportan al análisis, si yo no le he hecho previamente algún tratamiento adicional. Entonces, ya cuando tengo los datos operacionales y los saco de acá mediante el proceso de extracción y limpieza, lo siguiente será cargarlos acá en un repositorio central que nosotros hemos denominado Data Warehouse o bodega de datos, y aquí están. Y aquí tendré las dimensiones, cosas que quiero analizar y demás, que finalmente recuerdan que decíamos que esto es información estratégica, que nosotros ya no estamos viendo al detalle del reporte de los 1000 artículos que vendimos en el día, sino que nosotros estamos ayudando a analizar información para estos analistas, para este personal que es quien dirige la organización, para pues el staff, para los gerentes y demás. Entonces aquí estamos en esto mediante el proceso ETL. El proceso ETL, pues es uno de los pasos más complicados. No es ni diseñar la bodega ni construirla, muchachos, porque en la vida real los datos siempre vienen con algunos problemas de calidad. ¿Por qué? Porque pues así pasa en las operaciones de la vida real. Entonces, por ejemplo, uno puede diseñar un super sistema web bien chévere, el portal, entonces allá yo le valido que el tipo de dato, que no vaya nulos y demás, pero puede ser que alguien haga un cargue directamente a la base de datos con un archivo plano para algo, para actualizar el día, no sé, datos de ventas, por ejemplo, de un día que el sistema estuvo, la base de datos estuvo caída o algo así, y resulta que en todos esos procesos que nosotros hacemos fuera de los sistemas que tienen esas restricciones, pues vamos cargando información un poco inconsistente. Entonces, eso es porque manipulamos los datos directamente en la base de datos. Y eso causa unas inconsistencias, muchachos, que después uno va a revisar y dice, pero ¿cómo el sistema permitió? No fue el sistema, fue que manipulamos los datos directamente en la base de datos. Entonces, por eso mirar esos datos y mirar su calidad y demás es un proceso de lo más complicado. A veces si estamos, digamos, contamos con suerte, de pronto la calidad de los datos no está tan dramática ni tan irregular, pero a veces sí tenemos unos problemas de calidad serios y ahí nos toca pensar qué vamos a hacer. Esto determina el éxito o fracaso de un proyecto. Si los datos están inconsistentes, si
Tal vez yo les contaba el ejemplo de un análisis de datos que hacíamos en el sector salud y que el diagnóstico todo decía no especificado. Eso es un ejemplo de un dato que no me aporta valor para analizar. Entonces puede ser que eso implique el fracaso de un proyecto. Además, con todo esto de los sistemas que no solamente son de inteligencia de negocios, sino también todos los modelos predictivos que se hacen mediante inteligencia artificial, todo eso es algo muy chévere en lo que nosotros podemos apoyar desde el punto de vista de análisis de datos, pero muchachos, pero si los datos no están, digamos así, como tan de buena calidad, vamos a tener problemas y puede ser que el proyecto sea un fracaso, así tengamos la super idea. Datos malos, pues entonces proyecto que se va para el fracaso muy seguramente. ¿Qué hay problemas encontramos en esta etapa? Esos de calidad de datos que yo les estoy contando, el dato nulo, edades de 200 años, cosas que no corresponden, por ejemplo, tipo de identificación, un tipo de identificación por allá raro, etcétera, inconsistencias, problemas en el formato de los datos, aquí están año, mes, día, luego otros día, mes, año, entonces pues eso es un caos allí. Para todo esto, entonces nos toca hacer ese proceso de transformación. Entonces, pero primero, pues, ¿qué nos toca hacer? Extraer los datos desde los sistemas origen. Ya nosotros muy juiciosos ya supimos que hay unos requerimientos de negocio que nos toca ponernos en el trabajo de saber dónde está la información para yo poderla extraer a un repositorio. Después de extraer esos datos, entonces tengo que analizar esos datos extraídos para verificar cómo está la calidad, si está en la estructura esperada. Puede ser que, por ejemplo, la estructura no sea la que yo requiera, entonces me toque, por ejemplo, le digo al área de sistemas, genere un archivo TXT con esta información que yo necesito cargar allí, pero la estructura no es la que yo le pedí, entonces me toca volver a regresar, porque no necesariamente puede ser que yo mismo sea el que esté extrayendo la información de allí. De pronto yo solamente soy el analista de BI y a mí me van a suministrar la información de otros sistemas de la organización y es otra persona la que la genera. De pronto también me toca convertir los datos a un formato que yo requiero, ¿no? Para iniciar el proceso de transformación. Ya cuando extraje esos datos y les di ahí una revisadita y vi cómo estaban en calidad, entonces viene toda la parte de transformación. Entonces, ¿qué voy a hacer en la etapa de transformación? Transformar esos datos de acuerdo a lo que yo requiera. Entonces, por ejemplo, en la parte de selección, yo lo que hago es extraer solo lo que yo requiero, ¿sí? Entonces allí puedo decir los registros, entonces solamente los registros del 2024 o solamente con una condición especial, ¿no? Entonces, cuyas edades sean entre tal y tal. De pronto, si estoy haciendo un análisis, por ejemplo, de estudiantes de primera matrícula cuya deserción tenga un índice alto porque están muy jóvenes, entonces tengo alguna restricción y solo voy a traer estos o puedo ser que necesite unir o separar campos, entonces la fecha, necesito separarla, entonces ¿cómo separo año, mes, día? O necesito unir algo para departamento, municipio, para algún análisis particular que yo tengo allí. Convertir los datos, entonces, por ejemplo, hacer una conversión de lo que yo les decía, está en dólares, euros y pesos COP. Entonces, ¿cómo dejamos todo en dólares o en euros o en COP para hacer un análisis? Y puede ser que yo necesite aumentar el nivel de detalle o hacer un resumen. Entonces allí ya tendría que, dependiendo ya lo que yo vaya a analizar y los reportes que vaya a generar, transformar para ver este resumen y aumentar el nivel de granularidad de los datos. Entonces, como en la diseño de las bodegas de datos y el data warehouse, si se fijan, nosotros tenemos unas dimensiones y la tablita de hechos, que es esa que está en el centro, se va a relacionar con todas sus vecinas dimensiones. Primero debemos cargar las tablas de dimensión cuando estemos cargando información y luego la tabla de hechos, si no, pues va a generar un error, ¿no? Entonces empieza a generar errores allí en el cargue. Bueno, entonces hasta aquí venimos en una parte, digamos, teórica que nos aclara el concepto de la vega de datos, de la parte de el diseño y modelado. Ahora entonces vamos a hablar de lo que nosotros vamos a hacer de cara a la resolución de la tarea y al ejercicio que tenemos que desarrollar durante estas semanitas. Entonces, se sugiere usar SQL Server Developer Edition
No es obligatorio, de todas maneras, pues luego esto lo vamos a integrar también en la siguiente actividad con Power BI, que ustedes ya también lo han trabajado. Si alguno de ustedes quiere trabajar en otro gestor de base de datos que no sea SQL Server, también lo puede hacer. De profe, ya va a trabajar con MySQL, con Oracle, con Postgres. Lo importante es que ese gestor de base de datos les permita crear procedimientos almacenados. ¿Listo? Porque vamos a hacer el proceso ETL con un procedimiento almacenado. Entonces, en este ejemplo yo les voy a mostrar con SQL Server. Ustedes pues pueden mirar el que más les convenga. Bien, entonces vamos a instalar el SQL Server. Aquí vamos a mirar, ustedes lo pueden buscar, les sugiero el Developer Edition, entonces ustedes lo pueden buscar por acá, por Google, directamente en la página de Microsoft. Entonces, instalador de SQL Server de Microsoft, ¿no? Porque es que por ahí. Y seguramente los remite acá a las descargas de SQL Server. Y por aquí pues hay varias versiones, ustedes pueden buscar por acá, les va a ofrecer la versión local, el azul, entonces el developer o desarrollador es una buena opción para que la puedan descargar ustedes, listo. Entonces la descargamos. Después de que la descarguemos en esta versión, también nos toca instalar algo cuando ustedes lo estén ejecutando. Él también les va a decir que si desean instalar algo que se llama el Management Studio, porque esto me instala el servidor, ¿no? Pero pues para estar nosotros con comandos ejecutando el servidor y demás, es más fácil colocar como ese entorno visual que nos ayuda a gestionarlo y este es el Management Studio. Entonces también lo instalamos. Cuando él le está colocando aquí que la instalación, miramos por acá, ¿sí? Que la instalación se ha completado, entonces nos va a dar el nombre de la instancia. Él le pregunta a uno, por ejemplo, qué tipo de seguridad quiere colocar en el servidor. Entonces, pues lo más fácil es la seguridad de Windows. ¿Sí? Y nos dice por aquí qué características instaló y demás. Listo. Cuando yo vaya aquí a iniciar SQL con el Management Studio, entonces pues aquí puedo usar si quiero una cuenta de Microsoft o puedo omitir y agregar cuentas más. Entonces no hay problema. Puede ser, muchachos, que después de que ustedes instalen, ya ahorita vamos a ver el servidor, a uno le salga así a veces por unas restricciones de seguridad, que la cadena de certificación fue emitida por una entidad que no confía. Entonces, o podemos hacer lo siguiente, colocarle aquí un churito y colocar confiar en el certificado del servidor, porque a veces el mismo Windows trata de bloquear la ejecución del servidor. Entonces le damos aquí que sí confiamos en el certificado del servidor para que nos deje conectar. Esto es muy común que pase. Entonces, si salen algo de la cadena de certificación que no se confía, ya saben, chulito acá en la página de inicio y ya nos deja pasar. Listo. Bueno, entonces aquí ya quedará instalado y desde allí empezaremos a trabajar. Bueno, vamos a cambiar aquí un minuto de máquina, entonces permítanme, dejo de compartir aquí y ahora voy a compartir aquí otra maquinita para contarles directamente con el SQL Server, entonces todo lo que vamos a hacer. Bueno, entonces me voy para acá. Bueno, muchachos, para este ejemplo, hemos elegido una tienda informática, se parece a nuestro caso de estudio. Esta es una tienda, pero no de ropa, de suministros informáticos, ¿listo? En esa tienda de suministros informáticos necesitamos verificar la cantidad de productos existentes en cada uno de los almacenes, entonces tenemos información asociada a productores, a proveedores, a tiendas, a inventarios. Allí también vamos a mirar el stock para ver la rotación de productos y para generar algunos reportes que alguien nos pedirá. Este es el caso de ejemplo. Se parecen cositas a nuestro caso de estudio. Y también en este ejemplo tenemos archivos anexos como esos que se nos presentan a nosotros allí. Entonces tenemos fechas, proveedores, almacenes, productos y el inventario. ¿Listo? Si abrimos cada uno de estos, entonces abramos, por ejemplo, el de fechas, lo puedo abrir en Excel o lo puedo abrir en otro editor.
como ustedes prefieran. Vamos a mirar, por ejemplo, este archivo de fechas que contiene. Entonces vamos a mirar la famosa dimensión de fechas que siempre hemos dicho que debería estar allí. Miremos qué tiene esto. Aquí pues ya está importando los datos. Fíjense que tiene día, mes, año, semestre, de aquí de unas ventas, de unas fechas. Entonces está todo un año allí. Entonces, bueno, aquí podríamos ver, por ejemplo, esa dimensión. ¿Qué otras cosas tendríamos allí? Entonces, por ejemplo, también tenemos otra dimensión. Ahorita nos toca cerrarla cuando estemos importándola, pero pues les cuento, ¿no? Por ejemplo, información de proveedores. También la puedo editar. Yo tengo este editor de Notepad++. Aquí también me muestra la información. Fíjense que aquí ya me está mostrando que proveedores tiene aquí como unos nulos ahí todos súper raros, ¿sí? Información que uno tal vez tendría que modificar antes del cargue, ¿cierto? Tenemos almacenes, tenemos, aquí están los almacenes con ID, nombre, dirección, ciudad. ¿Qué más tengo? Tengo productos. Entonces, como es una tienda de tecnología, tengo por aquí algunos productos, teclados, bases, ¿sí? Como un código de producto y demás. Y tengo toda la información del inventario. Y el inventario, si nos damos cuenta, tiene solo información de numeritos. Entonces tiene todas las llaves de las demás, el ID del producto, el ID del almacén, el ID del proveedor. Total que entonces esto ya nos dio pista que esta seguramente va a ser nuestra tabla de hechos, ¿cierto? Porque estamos analizando el inventario de la tienda de tecnología. Además, porque entrando a mirar, pues todas estas tenían texto, ¿no? Y ya nos dijeron que las dimensiones son las que tienen texto. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 y esta que teníamos allí 5. Bueno, cerremos esta acá y la abrimos por allá mejor. ¿Listo? Entonces abramosla por acá, la de fechas. Y vamos a mirar. Entonces, estos son los archivos que nos suministran. Entonces, ya sabemos cuáles son los archivos, ya vimos la estructura y demás. Lo segundo que yo me voy a imaginar es ese modelado de mi data warehouse, ¿cierto? Hace un momento me hablaban de que aquí hay dos tipos de tablas que son las tablas hecho y dimensiones. Que en esas tablas, entonces hay una tabla que tiene toda la información numérica y las dimensiones que las acompañan. Ya nos dimos cuenta que esta tabla de inventario es toda la que tiene la llave de los demás. Entonces, por lo tanto, esta tabla seguramente va a ser la tabla de hechos. Entonces, le vamos a colocar aquí hecho inventario. Pues vamos a asumir que vamos a modelar un modelo aquí en estrella, entonces lo vamos a hacer rápidamente aquí, como para tener una claridad de qué contendrá nuestra bodeguita de datos. Esta tiene un ID de inventario, un ID de producto, un ID de almacén, porque aquí pues también tenemos almacenes igual que en nuestro caso de estudio, un ID proveedor, un ID fecha. O sea, todo esto son de dimensiones por ahí cercanas y tiene una cantidad de producto existente, costo y valor total. Entonces acá la tendríamos costo y valor total. Entonces, bueno, toda esta es información numérica, cantidad, costo y valor. Además es a lo que pues de alguna manera se dedica al área de inventarios y además es lo que a mí me interesa analizar, costos, cantidades, disponibilidad. Entonces aquí ya tenemos esa tablita de inventario. ¿Qué otra información tenemos allí? Por ejemplo, lo que decimos. Si uno quisiera analizar cómo está el inventario, entonces uno podría como tener filtros, como diferentes perspectivas. Una de ellas es producto, por ejemplo. Entonces aquí seguramente tenemos algo asociado al producto que será el ID del producto, el código como tal del producto, eh, el producto en sí, o sea, su descripción y la categoría del producto. Entonces, bueno, aquí ya tenemos otra dimensión, la dimensión categoría. Entonces, es una que acompaña acá. Entonces, que como decíamos hace un momento, me va a permitir como analizar el inventario de acuerdo a las categorías de productos.
Entonces imaginémonos que haya una categoría que sea, no sé, teclados y mouse. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo por otro lado los almacenes, los sitios, las tiendas de donde yo voy a colocar esto. Entonces por acá tengo un ID del almacén y así vamos haciendo, ¿no? El nombre del almacén, ¿qué más tenemos? Dirección y ciudad. De pronto esto me sirve para analizar más adelante en qué ciudades o cuál es el almacén que mejor venta me está dando allí en mi pues, cadena de tiendas de tecnología. Entonces aquí va otra dimensión. Además, porque como hemos dicho hace un ratico, todo lo que tenga información textual es una dimensión. Entonces ya tenemos otra. Hay otras dos. Entonces, proveedores que tiene ID, nombre, país e email. Entonces dejémosla por aquí. Estos información asociada a esos proveedores eh, que nos traen los suministros. Entonces por acá pongamos acá país, email, pues de pronto aquí DIN proveedores, entonces creo que por aquí quedó. Y tenemos otra tablita aquí de dimensiones y nos falta la que nosotros habíamos dicho, que la tabla, la dimensión de fecha siempre debe estar presente en lo que sea que nosotros estemos modelando a nivel de bodega de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos día, mes, año y semestre. Entonces, supongamos que va a estar por aquí. ID, día, mes, bueno, pongámoslo acá en minúscula. Y ya tendríamos como esas dimensiones que acompañarían eh, nuestra tabla de hechos. Y pues aquí empezamos desde el análisis de información y ya sabremos que estas se van a estar conectando aquí unas con otras. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la tabla central y las tablas que irían hacia aquí, pues apuntando a eso. Bueno, entonces ya en este punto dije, bueno, ya listo, ya veo que la información textual está acá, ya miré la correspondencia con la información que me entregaron, la tabla de hechos. Todo. Ahora lo siguiente que me toca hacer es construir esta bodega de datos. Como les decía, entonces yo en el caso mío, pues voy a usar SQL Server Management Studio. Entonces, fíjense que acá cuando yo cargo el Management Studio, él me va a cargar un entorno gráfico en el cual yo puedo crear esto. Pues, eh, pues está, digamos, como todo lo de Microsoft, me permite usar asistentes para la creación de diferentes cosas, en el caso nuestro de la tabla. Listo, acá entonces el nombre del servidor corresponde a mi computador, ¿se acuerdan? Cuando uno va por acá, entonces este termina en F y cuando yo me voy, por ejemplo, por el explorador de Windows, entonces puedo ir a obtener en el equipo el nombre del servidor, por si, el nombre del computador por si se les pierde el nombre del servidor. Entonces, este que tengo acá es el mismo que yo voy a colocar acá. Y como les decía, en la instalación, él por defecto le sugiere a uno que nosotros tengamos la seguridad de Windows, a no ser que ustedes lo cambien. A veces sucede que no toma el servidor por cositas de la vida, a veces el SQL Server empieza a molestar, entonces acá también podemos colocar un punto. ¿Listo? Entonces él ya sabe que es como esa instancia que yo tengo instalada de manera local. Todo esto reemplazado por un puntico. Y lo que les decía aquí, el churito de confiar en el certificado del servidor, si no genera por allá, que no he podido validar la confianza. Bueno, aquí me conecto, chácale. Y entonces acá el SQL Server, quienes no lo hayan visto, él me genera aquí como este panel del lado izquierdo donde me muestra varias cosas, entre ellas las bases de datos, algunos objetos de servidor, algunas cosas pues de administración de la base de datos. Nosotros nos vamos a ubicar dentro de la carpetica de base de datos. Aquí yo tengo unas bases de datos creadas de otros ejercicios académicos, pero la idea aquí pues es que como estas bases de datos son las que creamos los usuarios, ustedes si recién acaban de instalar, pues no van a tener así ninguna necesita datos. Por acá estas son del sistema que él usa, ¿listo? Entonces él siempre viene con unas bases de datos del sistema. Las de nosotros van a estar acá.
Listo, entonces este mismo modelito, esta misma abstracción que yo coloqué acá con estas tablitas, ahora lo vamos a crear acá en la opción de base de datos. Entonces, vamos a usar el asistente, no hay problema. ¿Listo? Aquí clic derecho, nueva base de datos, si está el asistente ahí, pues, ¿por qué no usarlo? ¿Cierto? Entonces, esta era una tienda de tecnología, ¿no? Entonces, pongámosle aquí Tecno Store, que será mi tienda de tecnología y pues ya la voy a crear. Entonces, acá la acaba de crear y ya la mostró aquí. Cuando yo creo, entonces aquí esta basecita de datos que ahora vamos a volver una bodeguita, entonces él me trae acá cosas como tablas, vistas, diagramas de base de datos, algunas cosas de las bases de datos como toda la parte de procedimientos almacenados y demás aquí en programación y etcétera. Entonces nosotros vamos a crear tablitas. ¿Listo? Aquí él en cada creación también deja unas tablas del sistema, pero pues en nuestro caso nosotros vamos a crear las tablas que nosotros pues pensamos acá. Entonces vamos a ir creando una por una. Por ejemplo, la dimensión tiempo tiene ID, día, mes, año y semestre. Entonces vamos a decir que todos estos, por ejemplo, son enteritos. Entonces, acá me voy por la parte de tablas, nueva tabla, y aquí me sale una ventanita. Es bien intuitivo. ID, día, mes, año y semestre. Perdón, miramos por acá. Día, mes, año y semestre. Listo. Entonces, vamos a colocar aquí rápidamente enteritos. ID, día, mes, año y semestre. Entonces, cuando yo las estoy colocando, acá voy colocando los nombres, los tipos de datos, ustedes van eligiendo de acuerdo a lo que tengan allá en los datos y vamos creando las tablitas, día, mes, año y semestre. Entonces, porque seguramente nos tocará generar reportes por semestre. Cuando ya tengo los campitos, entonces me paro sobre el que va a ser la llave primaria, clic derecho, ya estoy ubicada ahí, y le doy establecer como clave principal o clave principal, y él ya me dibujó aquí la llavecita. Y acá ustedes pues le van colocando si uno permite o no permite valores nulos. Entonces acá. Y la guardo. Entonces esta tabla era la de mi tiempo. Ya creé mi primera tablita de una manera muy intuitiva, muy fácil, chévere, ya me apareció acá. Vamos a crear la segunda tablita rápidamente. La categoría tiene ID de producto, código, producto y categoría. Entonces vamos a crear la tablita de categorías. Entonces pongámosle ID de categoría. Por aquí creo que venía un código, ese sí creo que es alfanumérico, no recuerdo. Vamos a mirar por acá. En categorías, ¿cómo estábamos? Productos, proveedores. Bueno, entonces acá fechas, proveedores, almacenes, producto, inventario, esta categoría, pues seguramente la vamos a necesitar para nuestro problema, pero para mi caso de estudio yo no tengo categoría. Entonces acá pues no vamos a crear la de categoría. ¿Listo? Tenemos proveedores, almacenes y productos. ¿Listo? Entonces, proveedores, almacenes, esta será más bien producto, no categoría. ¿Listo? Entonces, el ID de producto, código, producto y categoría. Ah, ok. Entonces, listo. ID de producto, código, el producto que era la descripción como tal. De esta manera ya vamos a mirar esos códigos como están. Creo que eso estaba como mezcladitos de números y letras. Entonces, producto, sí, fíjense que aquí está todo. Nos toca dejarles por allá marchar. Código, producto y categoría, que también me imagino que es alguna categoría en texto para nuestro caso de estudio, ¿no? Pero puede ser que en otros vengan diferentes. Eso pues a medida que vamos generando nosotros y si contamos con los datos, pues chévere porque aquí vamos viendo qué tipo de datos es y categoría. Entonces nos vamos acá a categoría. Entonces, categoría, creería yo que también, sí, allá tiene una descripción.
A ver si alcanzamos con estos 50 y acá le damos el establecer la clave principal y esta la NADIN producto, no en categoría aquí. ¿Listo? Entonces también tenemos una dimensión de producto. Ahora nos vamos a la de almacén. ID, nombre, dirección y ciudad. Entonces vamos a crearla rápidamente. ID, nombre, dirección y ciudad. Entonces acá la tenemos. Nombre. Fíjense acá estos asistentes cuánto nos ayudan. Pero de todas maneras, si ustedes quieren practicar el código, lo pueden hacer. No está de más. De pronto alguien diga, lo voy a crear a punta de SQL, pues también. Dirección y ciudad. Por acá va una ciudad. Pues uno, por ejemplo, en ciudades, uno pensaría en una base de datos relacional, uno creo una tabla aparte para las ciudades y todo acá, pues como no, esto no está tan normalizado, eh, puedo crear aquí los textos. Entonces establecemos, esta era la de almacén. Almacén, listo. Entonces, chucro. ¿Cuál más nos falta? Proveedores, ID, nombre, país e email. Entonces nos vamos por acá con la tabla de proveedores. ID, aquí le estamos, no, ID, nombre. Vamos a ver qué más tenemos en nuestro diseño. Dirección y el proveedor. ID, nombre, país e email. Entonces por acá, nombre, país e email. Y así pues, digamos, hemos creado todas las dimensiones. Entonces, email a veces pueden ser grandotos, entonces ustedes les pueden cambiar allá. El nombre sí seguramente puede ser no sé quién asociados, entonces puede que sea más grandecito. Entonces aquí tenemos BIM proveedores. Y nos faltaría nuestra tablita de hechos. En todo caso, acá como nos toca relacionar, entonces vamos a crear también las llavecitas. A diferencia de MySQL, que uno empieza a hacer la relación, acá sí las tenemos que digamos, allá las arrastre, si han trabajado MySQL, aquí sí tenemos que crear, vamos a crear los campitos y luego decimos que con qué se relaciona. Entonces, el hecho inventario tiene un ID de inventario, que es su propia llave primaria, puede que él tenga su propia llave o tenga algo que se llaman llaves compuestas, o sea que la llave primaria sea la suma de las llaves foráneas, eso depende de los diseños. ID de producto, ID de almacén, estas, como nos damos cuenta, son numéricas como estábamos diciendo en todas las que son dimensiones. Almacén, ¿quién más nos faltará? Seguramente el ID proveedor, el ID fecha, proveedor, ¿sí? El ID fecha. ¿Y qué más nos falta? Cantidad, costo y valor. Cantidad existente, el costo. Tengamos, pues, suponemos que esto puede ser un costo unitario, tú creer que los datos hay allá. Así, y el valor total. En todo caso, pues aquí ya tendríamos toda nuestra diseñito, entonces aquí este sería el de hecho inventario. Y ya tenemos todas las tablitas creadas allí. ¿Cómo las relacionamos? Entonces nos vamos aquí a la parte de diagrama de datos. Nuevo diagrama de la base de datos. Y nos vamos aquí al asistente y él nos dice, bueno, el diagrama que debe tener nos muestra todas las tablitas que nosotros creamos de hechos y de dimensiones. Yo las selecciono, las agrego, pues él ya me las dejó acá. Entonces recuerden que nosotros decíamos que la estrellita tiene una dimensión por acá, otra dimensión por acá y que el hecho va quedando en el centro. Acá la vamos a organizar para que sea fácil, de fácil comprensión para nosotros. Aquí están las dimensiones y los hechos. ¿Listo? Vamos a relacionar las llaves primarias con las foráneas. Aquí es
Fácil, entonces ID producto, yo lo cojo acá, lo arrastro y lo relaciono con este ID. Me sale una ventanita y me dice que de producto en su campo ID estoy relacionando a la tabla de hechos inventario por ID producto. Eso era lo que nosotros decíamos que era un mapeo de datos cuando ustedes investigaron allá en sus grupos colaborativos. ¿Qué era eso? Pues es esto, saber qué columna de una tabla corresponde a otra. Pues aquí estamos viendo el mapeo y chuc, ¿listo? La de ID tiempo. Entonces por acá yo la llamé ID fecha. Entonces me paro acá, la suelto acá. Dim tiempo en ID con hecho inventario en su campo ID fecha. Y entonces ya quedó amarradita acá. Lo mismo acá con ID almacén. Entonces me voy acá y dice dim almacén en ID con hecho inventario en ID almacén. Si no estuviera bien seleccionado, acá lo puedo seleccionar. Entonces no hay problema. Si de pronto me quedó mal. Y aquí proveedores que también debemos relacionar con el hecho inventario en ID proveedor. Total, pues ya nos quedó nuestra bodeguita construida, aquí ya tenemos las dimensiones, los hechos y lo que le relaciona y hasta nuestro diagramita estrella y entonces, lo what, ¿listo? Diagrama de la bodega de tecnología. Y hasta aquí, ¿qué tengo? Tengo ya las dimensiones, los hechos. Aquí ya me está diciendo que como yo acabo de crear relaciones entre esas tablas, él va a modificar la base de datos, va a hacer el alto. Entonces no tengo que colocar por código alto, bla, 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 sino pues simplemente le estoy dando desde allí que sí, que me cree pues toda esa parte. Ya modificó la base de datos, ya por aquí no está el archivito pendiente de guardar y ya tenemos esto. Entonces, chévere, hasta ahí lo que nos está diciendo la guía de actividades es, bueno, primero modele, luego cree en el gestor de base de datos la bodega de datos, entonces ya la creamos ahí y nos va a pedir que algunos archivos nosotros los carguemos de manera directa y para uno nos va a pedir el proceso ETL, ¿listo? Entonces permítanme muchachos, miremos por acá. Quiero verificar. Ah, bueno, no, por acá está. El orden de los archivos. Entonces nos dice que vamos a cargar directamente fechas, proveedores, tiendas, en nuestro caso, como se parece el ejercicio es almacén, y para un archivo que ese producto, vamos a quitarle una información ahí, nulitos y demás. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cargar directamente, por ejemplo, las fechas en nuestra bodega de datos, que yo la llamé tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí para esto, ya tengo, no lo vayan a tener por aquí, digamos, abierto en Excel, porque puede ser que genere error. Vamos a mirar si con Notepad también nos genera problema. Si no, pues ya lo cerramos. Yo me ubico directamente sobre el carrito de la base de datos. Pues aquí, clic, ¿listo? Ya quedamos ahí. Clic derecho. Y él tiene por allí algo que son las tareas, pero no las veo por acá. Entonces será sobre, así, ya. Este que dice tareas. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos ubicados. Nosotros vamos a hacer un importar datos, ¿vale? ¿Qué pasa? A veces pasa, ya para los que estén por aquí de pronto revisando la grabación, a veces pasa que esto está así como este grisecito, desactivado. Si es el caso de ustedes, entonces, y esto no aparece activo es porque nos faltó activar algo en la instalación, no hay problema, tenemos solución, nos vamos para el Visual Studio Installer. ¿Mm? Sin embargo, voy a dejar un videito por ahí de apoyo. Y acá entonces buscamos el SQL Server Management Studio y le daríamos modificar. Y él nos carga aquí una ventanita. Y en esta parte de componentes individuales le pondríamos un chulito donde dice SQL Server Integration Service, porque esos servicios de integración de datos son los que nos permiten realizar esos cargos. Si no les llega a aparecer activo, está activo, pues no hay problema. Pero por si acaso.
Hacemos ahí un paréntesis. Seguimos. Entonces decíamos en que íbamos a cargar aquí. Clic derecho, tareas, importar datos. ¿Listo? Y le damos clic allí y aquí nos sale un asistente. La gran ventaja aquí en SQL Server es poder usar el asistente para guiarnos en muchas tareas. Él nos va a preguntar el origen de datos. Entonces, claro, en el origen de datos para nosotros es un archivo plano, aunque sea un CSV, pero también entra como planos, o sea, un flat. ¿Listo? Entonces acá flat. Listo. Veamos next. Segunda cosita que él nos va a pedir, ¿dónde está su archivo? Entonces yo se lo voy a buscar por acá, miremoslo a ver si está en el escritorio y no aparece nada. Lo que pasa es que acá tengo que desplegar donde dice archivos de texto y voy a buscar los archivos CSV. ¿Listo? Y selecciono fecha. Clic. ¿Qué más debería yo tener presente allí? Resulta que los archivos que son, por ejemplo, archivos que tienen tildes como los nombres de ciudades y demás, para que no tengamos lío con eso, vamos a decir que vamos a hacer una codificación UTF-8. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en algo como esto, pues aquí nos fijaríamos que la codificación, por ejemplo, le damos clic que sea en UTF-8 allá y lo guardamos, pues ya no lo hice, pero lo miraríamos acá. Y también allá en la basecita de datos, cuando estemos en nuestro asistente de importación, vamos a decir que vamos a usar UTF-8, que es un 65001. Entonces, por aquí hay muchas codificaciones. Entonces, miremos por acá. Fíjense que aquí está UTF-8. ¿Listo? Para que no tengamos problemas con las tildes. Aquí entonces tendríamos ese, digamos, ese datico aquí. Vamos a ver si nos cogió las columnas, parece ser que no. Volvamos a mirar acá. ¿Por qué no nos coge las columnas? Pues a veces se demora allí en coger las columnas. Dejémosle la codificación como estaba y luego se la cambiamos. Ah, perdón. Nuevamente, tareas, importar datos. Flat, examinar nuestro archivito. Abrir. Miremos acá a ver si no se han definido columnas para el administrador de conexiones. Parece que no nos está. Ahora sí ya los tomó. Listo, opciones avanzadas. Hay que darle tiempito que cargue. Listo, entonces aquí vamos en que nos tocaba cambiar a UTF-8, ¿no? Esto es para volver a mirar. Y así haríamos con de los 5 archivos, como con 4 nos toca hacer este mismo proceso. Entonces aquí seguimos el asistente en columnas, definitivamente acá. Entonces, cuando vamos a las opciones avanzadas, nos tocaría ver también, por ejemplo, cuando tenemos nombres largos, por ejemplo, el nombre del almacén, que es un nombre largo y demás. Lo que pasa es que aquí en la importación, él como que reserva 50, digamos, un espacio de una cadena de 50 para cargar los daticos en la importación. Entonces habrá almacenes o, por ejemplo, el centro comercial Villanueva ubicado en el centro, sí, que ustedes van a ver en los archivos. En ese caso, modifíquenle por acá también la longitud para que no tengamos problema. Y acá, en estas cadenas, también para no tener problema con la decodificación, le vamos a decir que es una Unicode y aquí pues veríamos cómo está. En la vista previa, pues datos que se omiten, vamos a ver si se hace el cargue, si lo logra hacer. Definitivamente por aquí tenemos un problema cuando le estamos modificando la conexión como con el ODBC. Entonces cuando le estoy cambiando la codificación, no me la está tomando, pero no sé por qué, muchachos. Entonces vamos a dejarle la codificación que trae por defecto mientras verificamos aquí qué pasa. Porque no, aquí en la conexión se queda. Ah, bueno, perdón, mentira. Lo que pasa es que después que yo le he configurado esto, muchachos, del tipo de cadena y demás, él me va a preguntar el destino. Entonces ya el origen le dijimos que era el archivo ese que teníamos en general. ¿Listo? Y que en esa codificación. El destino va a ser SQL Server.
porque estamos tomando un archivito. Entonces, el destino para nosotros es SQL Server, pero el destino particularmente se va a llamar Microsoft OLEDB, busquémoslo por aquí, por SQL Server, ¿sí? OLEDB Provider por SQL Server. Este es el destino y acá pues el servidor me salió en mi equipito, mi máquina, ¿listo? Usar autenticación de Windows, porque así lo dejé. Me muestra incluso la base de datos, Next. Aquí está como cuadrando la conexión. Por defecto, él trata de crear una tablita nueva, con eso que yo voy a importar, pero como nosotros ya hicimos este trabajo muy juicioso de definir aquí las dimensiones, pues tengo que ir a buscar mi DIN fecha, que ya la creé, mi DIN tiempo en mi caso, ¿listo? Y le voy a mirar acá editar asignaciones. ¿Por qué? Porque a veces él no coge todas las columnas correspondientes. O sea, el origen es el archivito plano, ¿sí? O sea, este que tenemos por acá. Este, ¿listo? Y allá el destino, pues es la tablita de mi bodega de datos. Fíjense que si ID con ID, día con día, mes con mes, año, dice en el archivo. Yo no tengo una columna que se llama año, sino yo le escribí año. Por eso no puedo hacer esa correspondencia, tengo que irla a buscar manualmente. ¿Ya? Y semestre con semestre. Entonces, por eso siempre nos toca revisar exacto, porque si no, de pronto queda alguna columna sin asignar en este mapeo de datos. Entonces, vamos a mirar, aquí ya nos quedó y ya debería él dejarnos por aquí. Él va a decir, siempre trata de mostrar aquí la advertencia de que esto viene en otro tipo de datos, porque viene en un archivo plano y que nosotros aquí vamos a colocar enteros. Es como una advertencia que hace y pues ya, lo ejecutamos. Y por acá él va mostrando las tareas. Entonces inició la tarea de flujo de datos, o sea, esto como que un par de datos que está haciendo en una tarea de extracción. Mira los comandos SQL, prepara la ejecución y demás. Y acá pues dijo que los creó en esta DIM tiempo y que transfirió 365 filas. Y ya la cerré allí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para saber si eso fue real allá? Lo que él dijo que es que 365, pues clic derecho y seleccionar filas o select asterisco en un tiempo, como ustedes prefieran. Yo le doy clic derecho, seleccionar. Y acá ya me muestra que cargó todo ese archivito. Y así haría ese mismo proceso de clic derecho, cargue de datos, eso que acabamos de hacer solo con el asistente, con estos archivos, fechas, proveedores y tiempo, ¿no? Esos se cargan sin problema. Vamos a hacer un proceso ETL con la tarea, con el archivo de productos, porque dice que por aquí hay mayúsculas, minúsculas, espacios. Vamos a ver si es verdad. Que nos toca quitar, por ejemplo, esto, para que en la descripción del producto quitemos estas dos primeras letras que aparecen por acá. Por acá hay un espacio, miren, claramente se ve. Sí, aquí hay otro espacio. Es cosas que uno después de ver tantos datos ya identifica. Entonces, por eso vamos a hacer, y nuestro archivo de productos de la tarea está muy parecido a este. Entonces, vamos a hacer un proceso TL mediante algo que se llama un procedimiento almacenado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un procedimiento almacenado? Un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones SQL que yo dejo aquí ya compiladas en en el servidor, aquí en el área de programación, en la carpetica de programación, para que se ejecuten todas las veces que sean necesarias. O sea, yo puedo ponerme a arreglar, por ejemplo, este archivo Proveers. Pues digamos que no tenemos 11 registros de productos, digo, sino que tenemos 200.000 productos. Y el otro mes vuelve y me llega y entonces yo me pongo con Excel y se me vuelve una tarea operativa y de pronto pues yo también me equivoco. Pues puede ser que algún día me distraiga y entonces ahí haciendo formulitas de Excel dañe la información. Entonces, lo mejor es hacer un procedimiento almacenado que corra todas las veces y yo le entregue el archivo y el pues todo, digamos, la limpieza que nos piden allí. ¿Y qué nos dicen? Que de la columna producto vamos a omitir los tres primeros caracteres. Así como nosotros tenemos acá, tendremos también en nuestra tienda ya de ropa. Entonces vamos a quitar todos estos tres. Entonces, ¿cómo haremos? Vamos a coger toda esta cadenita mediante una instrucción SQL
decirle omítame los 3 y coja de aquí hasta el final. Entonces ya mismo vamos a hacer eso. Y como 2 instrucciones más, son 3 cositas las que nos piden. Convertir a mayúsculas el campo producto, convertir a mayúsculas el campo categoría y quitar esos espacios que vimos. Entonces, y eso insertarlo en otra tablita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para esto? Vamos a hacer lo siguiente. Paso número 1. Vamos a crear una tablita temporal. Aquí pues yo me voy a guiar por este procedimiento que también les voy a facilitar. Entonces vamos a crear una tablita temporal y las tablitas temporales van con este en SQL Server, con este carácter. ¿Para qué? Para subir allí la información y sobre esa tabla temporal quitar, borrar, actualizar y luego si lo paso a mi tablita real, que es mi tablita de aquí de productos. Es una forma, muchachos. ¿Listo? No necesariamente, de pronto alguien dice, yo manipulo directamente sobre productos y voy guardando, pues también podría hacerse. Pero en mi caso yo voy a crear una tablita temporal. Entonces, ¿cómo la creo? Podría otra vez ponerme a hacer la instrucción create, bla, 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 que hicimos hace un ratico viendo el Excel, ¿sí? Pero otra forma es que yo sobre el producto, para no equivocarme y para que me queden los mismos tipos de datos con las mismas longitudes, yo aquí le doy clic derecho y él tiene un asistente por acá, vamos a mirar, para generar el script. Entonces, fíjense que acá dice generar script de tabla como, para hacer insert, update, delete, tiene unos asistentes. Yo voy a hacer como un asistente para que me genere el create to. Y aquí está trabajando, cha, 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 cha. Como ya creé la tablita la primera vez, esta es una copia, entonces creo que con otro nombre, entonces ya la tengo allí. Listo, vamos a quitar esto porque pues no lo necesito. Aquí puedo dejarle la llave primaria, que estos son estos constraints, pero si no, pues no necesariamente lo requiero porque es una tabla de trabajo temporal. De pronto viene una llave repetida, entonces pues no sería acá. Ningún problema tendría allí. Entonces, pues bueno, acá dijimos que no se va a llamar DIN producto, sino TMP. ¿Listo? Producto. Entonces, ojo que el nombre que ustedes le pongan acá es el mismo que tienen que usar luego en otra instrucción más adelante. Entonces, vamos a colocarle acá. Vamos a ver esto primero. A ver si este es un comentario. Sí, primero crear tabla temporal. Entonces, chupa. Entonces aquí con esto le vamos a poner, ya tiene los mismos campos, cuáles son los nulos, qué varchar, de qué longitud, entonces acá lo creamos acá. Y aquí dice los comandos se han completado, o sea, la creo, no hay problema. Segunda cosita que tal vez yo debo hacer. Entonces, como ya creé la tabla de productos, es mediante una función que se llama bulk collect. Voy a darle una ruta donde está mi archivo en mi computador y luego entonces que me lo cargue acá. ¿Esto para qué me serviría? Lo que yo les decía, imagínense que nosotros estamos cargando la información de productos por allá cada 15 días. Entonces siempre la dejaría en el mismo lugar, en la misma carpetica, en la misma ruta. Por eso, cuando corre el procedimiento, ya sabe que va y busca ese archivo allá y lo ejecuta. Y con el nombre y todo, porque es una tarea repetitiva que vamos a tener allí. Entonces, para crear un bulk collect, vamos a usar esta instrucción. ¿Qué hace el bulk collect? Entonces, él va a cargar el archivo CSV a la tabla temporal. Aquí, fíjense que mi tabla está en mayúscula. Como la tenga aquí, la tengo que dejar abajo en el bulk collect, si no, me genera inconsistencias. Vamos a mirar si esta ruta está en mi máquina. Entonces, seguramente DBD 4 productos, entonces es que es el archivito, ¿listo? Aquí está, sí, efectivamente es, y si no, pues ustedes la copiarían allá de su máquina, aquí, ¿listo? Para copiarla y que nos quede en la misma ruta y no vaya a generar ningún error. En mi caso, el archivito se llama 4 productos. Aquí ajusta la ruta a, pues, a lo que tengan ustedes en sus máquinas, donde lo quieran dejar.
Y aquí le damos una instrucción que empiece en instrucción 1 o 2, en la línea 1 o 2. En el caso de nosotros, pues le estamos diciendo en la 2 porque en la 1 tenemos estos encabezados. Y no nos interesa que cargue eso, porque no hace parte de la información. Le estamos contando cómo se está delimitando con punto y coma. Acá tenemos entre columna y columna ese delimitador. ¿Y cuál es el delimitador? Cuando se acaba la fila, que es el salto de línea. Entonces todo eso se lo tuvimos que decir acá en el Mulcole, ¿listo? Si no, pues aquí quedaría confuso saber cómo es el cargue de datos y lo ejecuto, ¿listo? Entonces aquí él me dice 10 filas afectadas. Entonces, fíjense que acá cargó aparentemente las 10 filas. ¿Cómo lo verificamos? Como siempre dijimos, vamos a ir a mirar qué hay por allá en la tabla temporal. Entonces, acá lo vamos a hacer, en este caso, mediante un select para no salirnos de este editor. Entonces, select asterisco. Y aquí tenemos, efectivamente en esta tabla temporal, pues hizo el cargue. Y aquí ya vemos otra vez los problemas de datos, ¿no? Estos espacios por aquí que habíamos visto hace un ratito en el archivo plano. Ahora sí vamos a empezar a hacer lo que nos decían por acá, omitir los 3 primeros caracteres, convertir a mayúsculas y demás. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos mediante algunas funciones, mediante funciones que nosotros tenemos allí de selección de, pongámosla acá, entonces select, entonces chuc, esta, de selección de algunas cositas que tenemos allí. Entonces vamos a ir desglosando esto. Lo otro que haríamos entonces es este select, ¿no? Entonces este es el select. Lo primero que nos dice, entonces, que resulta que nosotros necesitamos coger una cadena del producto. Entonces vamos a mirar acá, esta cierra con esta. El substring, quitemos por acá, pongámosle comentario a esta, listo. Nos decían que omitiéramos los primeros 3 caracteres. Eso se logra con una función que se llama substring aquí en el lenguaje SQL. Entonces, ¿de qué campo? Sí se llama producto aquí también. Le vamos a decir que inicie en la posición 4, porque pues nos mandaron quitar estos 3, ¿no? Dicen que estos 3 no los queremos ver. Venga, cambiamos esto aquí al lenguaje. Ah, no, mentiras, esto CSV no tengo. Entonces, vamos a empezar en la posición 4 hasta el final de la cadena. Ese final de la cadena se logra con una instrucción que se llama len. Pero, ¿cuál es la cadena? Entonces, substring de producto en la posición 4. Vamos a ver aquí. Me falta un paréntesis. ¿Listo? A ver, ¿qué hiciéramos? Primero estamos cuadrando el select y luego si mandamos insertar. Entonces aquí ya nos quitarían esos 3. Por ejemplo, teclado inalámbrico venía aquí con 3 caracteres ahí. Segunda cosita que nos decían, que eso lo volviéramos mayúscula. Después de eso, para volver mayúscula algo, usamos el op, ¿listo? Y entre paréntesis lo que le pasemos, pues se lo va a volver allí mayúscula. ¿Listo? Que era este. Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar aquí un alias, que fue lo que yo hice acá. Entonces es como para que no me salga todo esto aquí sin nombre, bla, bla, bla. Entonces yo le puedo colocar un alias, pero en el select list. Entonces acá. También nos pedían que hiciéramos, convirtiéramos a mayúscula esto que nos dicen acá, el upper de categoría. Entonces acá, y que le quitáramos los espacios. Los espacios, entonces, se quitan con esta función de trim. Él quita los espacios de la derecha, de la izquierda. Entonces, pues aquí tendríamos categorías sin mayores novedades. ¿Listo? Entonces, ya con esto habríamos hecho varias cosas de las que nos piden en nuestra tarea. Omitir los 3 primeros caracteres, con upper convertir mayúsculas el campo producto, con upper convertir mayúsculas en categoría y con el trim quitar los espacios de categoría.
Cuando ya tengamos eso y veamos que estos datos son los que son, pues lo siguiente, ya quedó aquí como limpiecito y todo, es pasar todo esto, ahora sí, a la tabla real. Entonces, el ID no tenía problema, ese lo puedo seleccionar allí sin mayor novedad. El segundo campo era el código, pues entonces el código tampoco nos mandaron a hacerle nada, entonces lo vamos a hacer. Y los dos siguientes, producto y categoría. Entonces, código, lo que tengamos allí nosotros, producto y categoría en nuestra tablita de producto para nuestro caso de estudio. Entonces acá, por ejemplo, pues yo ya seleccioné los 4 campitos que son ID, código, producto y categoría, solo que estos, al seleccionar los diferentes, pues ya no deberían tener espacio ni nada. ¿Listo? Hay una instrucción en base de datos que es un insert select. Eso quiere decir, muchachos, que nosotros podemos hacer un insert directamente sin decir value, sino pasando un select como el conjunto de datos. Me explico, entonces como nuestra tabla se llama DIM productos, entonces vamos a hacer insert into DIM producto. Como siempre, pues es bueno pasarle las columnas en las cuales vamos a insertar. Pues se supone que las tablas son iguales, no debería generar problema, pero pues una buena práctica de programación en SQL es dejar esto allí con los nombres de las columnas. Entonces le vamos a decir inserte en la dimensión producto, el ID, la categoría y demás. Creo que aquí ya no va con value, sino directamente con el select, ¿sí? Y entonces este select que está aquí se nos irá al DIM producto. Entonces vamos a ejecutarla así. 10 filas afectadas. Entonces quiere decir que si hacemos ahora select sobre la tabla real, que nuestra tabla real era de un producto, ya deberíamos tener información allí. ¿Listo? Select asterisco from the product. Entonces, si la miramos, pues aquí yo ya tengo datos, ya tengo los datos, digamos, limpios. Entonces, fíjense que esta es una de las tantas formas que hay de hacer procesos ETL, extraer, transformar y cargar. Hay herramientas también que nos ayudan en eso, pero será más rápido crear un procedimiento almacenado en la base de datos, porque pues ya estamos trabajando directamente en la base de datos, es mucho más veloz, sobre todo si tenemos volúmenes de datos considerables. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto que tenemos acá, el insert y todo eso, pues lo que yo les decía, si esto lo vamos a estar haciendo frecuentemente y para no andar por ahí corriendo scriptsitos como hice yo de pedacito que crea el pedacito de tal cosa, entonces para eso vamos a crear algo que es un procedimiento almacenado. Y lo encontramos aquí en la carpetica de programación. Eso es para que ya nos quede siempre ahí. Y en la parte de procedimientos almacenados, pues le vamos a dar aquí, no hay ninguno, vamos a darle nuevo procedimiento almacenado. Y él nos genera este template, esta plantillita para que nosotros pues generemos allí. Entonces por aquí viene, ustedes le pueden colocar su nombre, su fecha, la descripción, este procedimiento hace un ETL, etcétera. Segundo, en la plantillita vamos a cambiar el nombre, ¿listo? Entonces aquí los procedimientos por lo general se colocan como SP Store Procedure, con sus iniciales en inglés, entonces acá le colocarán el nombre que ustedes prefieran. Entonces pongámosle aquí proceso ETL, ¿listo? Ya, pongámoslo en mayúscula que esto está aquí todo raro. Proceso ETL. Algunos procedimientos, igual que pasan en las funciones cuando vimos programación, muchachos, esos procedimientos también pueden tener parámetros de entrada. Por ejemplo, entonces que yo voy a hacer un procedimiento almacenado para cargar solo los datos. Tengo un archivo por allá que subió 500.000 registros, pero yo solo necesito pasar a la bodega los datos del año 2024. Entonces yo podría aquí, por los parámetros, que me coloque el 2024 y cuando esté haciendo las operaciones en las tablas, colocarle donde el año sea igual a lo que capture por parámetro. En nuestro caso no vamos a tener parámetros, ¿listo?
Los procedimientos tienen como mínimo estas secciones. Un bloque de inicio que se llama begin, un bloque de fin que es el end, y acá podríamos tener también un manejo de excepciones. Nosotros vamos a dejar begin y end solamente. Y acá, entre el begin y el end, vamos a colocar todas las instrucciones que nosotros queramos que se repitan pues constantemente. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta respecto a lo que ya vimos? Que si yo voy a estar ejecutando ese procedimiento constantemente, entonces si todas las veces yo le mando crear la tabla temporal, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que él va a generar un error allí, ¿cierto? Porque la tabla ya está y yo mandándole a hacer create, entonces como es una tabla temporal, bórrela y créela. Entonces, por eso yo le estoy diciendo con este if, si este objeto no es nulo, es decir, si existe en base de datos, entonces por favor bórrelo antes de empezar todo. ¿Listo? Entonces primero verificamos eso. Lo segundo que haríamos entonces ya son todas las funciones de crear la tabla, cargar los archivos y realizar el insert sin mayor novedad, con una salvedad que ahorita les cuento allí cuando vayamos pasando. Entonces, primero, crear tabla temporal. Como ya borramos, entonces pues acá esto sería lo que haríamos, nuestro procedimiento. Segundo, cargar los datos del archivo. Listo. Tercero, faltó el tercero por acá. El select pues no lo vamos a llevar porque para qué select en un procedimiento. Entonces, insertar, transformar e insertar, le vamos a colocar acá. Listo, entonces transformar e insertar, chucle. Entonces, la vamos a colocar allí. Entonces, él transformó e insertó y pues ahí ya terminaría nuestro procedimiento. ¿Qué pasa, muchachos? Que la primera vez que yo lo ejecute, entonces la tablita, puede ser que yo ejecute el procedimiento varias veces, no lo ejecute una vez, otra vez, otra vez. Puede ser que, no, mentira, saca la tabla, se borra, no hay problema, muchachos. Iba a decir que aquí toca hacer un delete, pero no, porque la tabla se crea y vuelve y se elimina y vuelve y se crea. Entonces aquí vamos a hacer el insert y ya. ¿Cómo compilo esto? O sea, ¿cómo creo este procedimiento? Lo voy a ejecutar por acá. Entonces ya debería tener aquí mi procedimiento creado. Entonces, ¿cómo sé? Pues acá lo voy a actualizar. Y en los procedimientos almacenados ya aparece mi procedimiento Store Procedure es ETL. Para todas las veces que yo lo necesito. Si todos los días necesito pasarle un archivo nuevo y que le haga toda esa limpieza, pues entonces es llamar el procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento? El procedimiento se llama de la siguiente forma. Yo estoy ubicada acá sobre el procedimiento, le doy clic derecho y le doy a ejecutar procedimiento almacenado. Entonces, aquí SQL Server me va a generar, me está diciendo acá los parámetros que tiene, pues no tiene parámetros, por aquello que les decía que en nuestro caso no. Le vamos a dar a aceptar. Si tuviéramos un parámetro aquí, nos estaría mostrando qué valor le debíamos pasar. ¿Listo? Y él crea un script de ejecución. Entonces nos está diciendo que va a usar nuestra bodega de datos, que yo la llamé nuestro, y que va a ejecutar el proceso ETL, el store procedure. Y todo esto, entonces yo lo ejecuto acá. Tarará, el estamento, digamos así, el procedimiento ha terminado y pues dijo que una fila afectada porque seguramente volvió a hacer el insert, ¿no? Pero qué chiste, pues ya teníamos datos sin saberse si eso funciona o no, me podrían decir ustedes. Vamos a borrar los datos de este dimensión producto, que es donde tiene que llegar finalmente. Delete. Entonces, chúcule. Ya borró aquí todos los datos. Si volviéramos a hacer acá el select asterisco sobre la tabla real, entonces no deberíamos tener nada, ¿no? Entonces, chárale. No tenemos nada. ¿Dónde está la ejecución? Volvemos a ejecutar. Por acá pues retornó algo. Y si lo volvemos a correr, pues ya deberíamos tener otra vez daticos aquí. Entonces, pues eso es un procedimiento almacenado que podamos ejecutar todas las veces que se necesite
todas estas instrucciones de create, alt, de leer archivos y demás en nuestra bodega de datos. Listo, entonces esa tablita se cargará mediante un procedimiento almacenado como ese y finalmente, pues el último archivo que nos faltaría, que sería el inventario, lo vamos a cargar directamente por la opción clásica de clic derecho, cargar, ¿sí? El procedimiento solo se hace para esto. Entonces, para la tarea, digamos, individual que vamos a hacer, vamos a ir construyendo todo esto. Ustedes pueden ir generando su informe técnico. Aquí creé mi bodega de datos. Este fue el diagrama que me generó. Si lo hacen aquí mediante el SQL Server, la construcción del procedimiento almacenado, la ejecución y demás. Entonces, vamos a ir capturando pantallitas de todo el proceso. Y pues a nivel colaborativo, como siempre, vamos abordando las preguntas que nos dicen allí. Listo, este es un ejemplo que se parece mucho al que tenemos allá. Pues la idea es ir explorando las herramientas. Si desean, pues ya como se dieron cuenta, SQL Server es muy intuitivo en el sentido que ofrece muchos asistentes para que podamos ir cargando la información y demás, y nosotros pues nos concentremos como en pensar en el diseño de la bodega de datos y también en el asistente. Bueno, muchachos, entonces pues esta es la actividad individual que tenemos para estas semanas. Es una actividad chévere para aprender a trabajar con SQL Server si todavía no lo han hecho. Es muy intuitivo, pues ya digamos de los manejos que traemos de bases de datos o si estamos terminando ese curso además, pues aquí practicamos otras cositas de SQL Server. No sé si tienen alguna duda, comentario, muchachos, o las dudas saldrán cuando estemos haciendo la tarea. Muy seguramente. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por su atención en esta web. Este tema es muy chévere. Espero que puedan construir ahí sus bodeguitas de datos. Si tienen cualquier inquietud, para eso está el grupo del curso. Entonces ahí, compañeros, se me está presentando esta particularidad, este error, alguien le salió, pues la idea es colaborarnos entre todos, para eso está el grupo del curso, ¿vale? A ver en qué podemos ir orientando allí. Les agradezco su atención, muchachos, y una feliz noche, muchachos. Luego les comparto la grabación. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, profe. profe. Gracias, Chao, profe. chao. Bueno, Gracias. gracias. Feliz noche, Chao. compañeros. Feliz Gracias. noche.